Buenas tardes ya, hermanos, tardes. Qué gusto verlos otra vez aquí en la iglesia de Comalcalco. Señor nos da la oportunidad de reunirnos para, en primer lugar, alabarlo y también para compartir un breve momento la palabra y luego para convivir un poco como hermanos en Cristo Jesús. Entonces, como recordarán, estamos leyendo los primeros versículos de 1 Corintios 10, en los que el apóstol Pablo nos habla de ciertos pecados que no debemos de olvidar. Y el apóstol Pablo pone ejemplos de lo que sucedió con el pueblo de Israel o lo que aconteció con el pueblo de Israel para que sirva como ejemplo para nosotros como cristianos de estos pecados. Hoy vamos a ver otro ejemplo que es contra la fornicación. Y vamos a 1 Corintios 10, versículo 8. Ahí a 1 Corintios 10, 8. Y dice, está hablando el apóstol Pablo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, recordemos que, como mencionábamos la última vez que estuve aquí con ustedes, que tuve la oportunidad de estar con ustedes, que el pecado de la idolatría y el pecado de la fornicación en muchas ocasiones coinciden. De hecho, coinciden en las Escrituras por lo menos con muchísima frecuencia. No hay que recordar, por ejemplo, el pecado del becerro de oro, cuando el pueblo se desenfrenó por el becerro de oro. Ahí hubo idolatría y luego hubo al día siguiente de fiesta hubo inmoralidad sexual. Luego estamos con el caso de la idolatría en la ciudad de Corinto, que también en la iglesia de Corinto pues había casos de inmoralidad, como el del incestuoso. Tenemos también el caso de las iglesias de Pérgamo y de Tiatira, que leíamos la vez pasada en Apocalipsis 2, que a la iglesia de Pérgamo se le reclama, o Cristo le reclama, que retenían las doctrinas de Balaam con relación a los ídolos y a cometer fornicación, y a la iglesia de Tiatira se le amonesta por tolerar las enseñanzas de una tal Jezabel, que esta señora Jezabel se decía profetisa y enseñaba a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces vemos cómo en las Escrituras de forma repetida estos dos pecados coinciden. Por alguna extraña razón coinciden, y es algo para tener mucho cuidado. Incluso coinciden aquí en 1 Corintios 10 porque uno va después del otro. Primero menciona la idolatría y luego menciona la fornicación. En ese sentido también Pablo en la epístola a los Romanos, en Romanos 1, expone el desarrollo de la caída de los desobedientes a Dios. Aquellas personas que según el apóstol Pablo conocen a Dios, pero no le glorifican. Todo lo contrario, esas personas se envanecen en sus razonamientos. Menciona Pablo que se vuelven necios y caen en la idolatría. Y en el versículo 23 de Romanos capítulo 1 dice Pablo que cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, que ese texto lo leímos la vez pasada, así que pues ya no lo vamos a volver a leer, pero ustedes lo conocen bien. O también dice Pablo que cambian la imagen de la gloria de Dios, que es incorruptible, por semejanza de animales, como hizo el pueblo de Israel en aquella ocasión en el monte Sinaí, que intentaron, o Aarón intentó representar a Jehová con una forma de becerro, que nada que ver porque Aarón sabía perfectamente que no hay forma de representar a Dios. Y dice Pablo en Romanos 1 que estas personas tienen tal colapso espiritual que cometen toda clase de pecados que desprecia a Dios, y a esto se le conoce como ira por abandono, cuando Dios los castiga entregándolos a la inmundicia, a la inmoralidad, y esas personas terminan deshonrando a sus propios cuerpos, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. Entonces, en este tercer caso que menciona Pablo en 1 Corintios 10, 8, pues vemos otro ejemplo de cómo los hijos de Israel
caen nuevamente en la idolatría y la fornicación. Y se refiere específicamente al consejo de Balaam, al pecado de Balaam, cuando el pueblo fue tentado por los moabitas y por los madianitas para idolatrar y para fornicar. Eso sucedió en el valle de Moab, como leeremos en unos momentos. Y aquí vemos nuevamente estos dos pecados, el pecado de la idolatría y el pecado de la fornicación. Ahora, la diferencia que hay entre lo que sucedió en el valle de Moab y lo que sucedió en el monte Sinaí, porque fueron los mismos dos pecados, es que se hace énfasis en un pecado en el monte Sinaí y se hace énfasis en otro pecado en el valle de Moab, pero coexistieron esos dos pecados en ambos casos. En el caso del monte Sinaí se hace énfasis en la idolatría. De hecho, casi siempre se ignora la inmoralidad. No se hace hincapié en la inmoralidad cuando sí hubo inmoralidad. En el caso del valle de Moab con Balaam, casi nunca se menciona la idolatría. Se recuerda que esos judíos, israelitas, fornicaron con las moabitas, pero no se menciona que hubo idolatría. Pero hubieron esos dos pecados, hubo esos dos pecados. Nada más que en un relato se hace énfasis en un pecado y en el otro relato se hace énfasis en el otro pecado. Se hace énfasis porque es el pecado que prevaleció y es el pecado que, digamos, que fue la ventana a la tragedia. Fue el pecado con el que se inició todo el desastre. Por eso se hace ese énfasis. Ahora, recapitulemos, esta historia viene en Números 22. Comienza desde Números 22 y llega hasta Números 25 y 26. No, pero haciendo un contexto de la historia de Números 22, se nos narra cómo los israelitas ponen su campamento en el valle de Moab. Ahí inicia el problema, porque los israelitas ponen su campamento en el valle de Moab, al este del río Jordán, cerca de Jericó. Entonces el rey de Moab, que se llama Balac, cuando vio que el pueblo estaba cerca de estaba en la frontera con su territorio, se alarmó mucho. Vio el ejército de los hebreos y a lo mejor pensó que le iban a atacar o no sé, algo por el estilo. Y sobre todo porque el pueblo de Israel había tenido grandes victorias anteriormente. Había tenido las victorias en Horma, la victoria contra los amorreos, la victoria en Jazer, la victoria contra el reino de Basán y su rey que era Og. De hecho, este rey Og, ustedes lo leerán en varios pasajes de las escrituras. Hasta el rey David hace salmos citando a ese supuesto rey, a ese rey Og, si existió pues, pero eso no tiene nada que ver con el tema, pero es interesante esto del rey Og, porque es todo un hito, no mito, un hito, algo especial en la historia de Israel. Hay muchas leyendas en torno a este rey Og dentro del folclore judío, del folclore hebreo, que nada tienen que ver con las escrituras, ¿no? Se dice que el rey Og, la Biblia dice que era un descendiente de los gigantes, era una persona muy alta y la Biblia sí menciona que su cama medía 4.5 metros de largo por 2 metros de ancho, era un gigante este rey. Ahora, el folclore judío dice que, o algunos relatos rabínicos, algunos mencionan que este era el nieto de un demonio, de un ángel caído, que esta persona venía desde el diluvio, que se sobrevivió al diluvio aferrándose del arca y que le dijo a Noé que si le daba de comer iba a ser su esclavo y cosas por el estilo. Es interesante porque este Og fue una gran victoria. El pueblo de Israel no pensó que ganaría a Og. Entonces, con el tiempo se fueron desarrollando leyendas en torno a este Og para ensalzar la victoria de Israel sobre Og, ¿no? Hasta se dice que esa es lo más inverosímil de todos los relatos rabínicos del rey Og. Se dice que era tan alto que logró arrancar una montaña y se la lanzó al pueblo de Israel, y que Moisés interceptó esa montaña, seguramente con su vara, como si fuera béisbol, y lanzó la montaña. Son reales estos relatos rabínicos, o sea que sí existen los relatos, pues obviamente no tiene ningún sentido que haya
bateado el monte. Pero es para darnos una idea de lo importante que fue esa victoria de Israel sobre Og, porque Og era un gigante. Y aparte del reino de Basán, mencionan las escrituras que se conformaba por 60 ciudades fortificadas. Entonces, fue una victoria, digamos que inesperada, y fue una gran victoria. Y cuando el rey de Moab, Balac, escuchó esas victorias, obviamente se llenó de temor. Él no quería tener nada que ver o él quería destruir, porque veía una amenaza en el pueblo de Israel. Entonces Balac se reúne con los líderes madianitas y pide consejo. Dice, ¿qué vamos a hacer con estos israelitas? Y llegan al acuerdo de contratar los servicios de Balaam para que Balaam maldijese a los israelitas. Y Dios, ustedes conocen el relato, Dios le prohibió a Balaam acompañar a los moabitas con el rey Balac. Y Balaam les dijo, no voy a ir con ustedes, y así 2 veces más insistieron, le ofrecieron más dinero a Balaam, hasta que Balaam aceptó y fue con los moabitas. Y luego pues ocurrió el incidente de la asna de Balaam, que la asna habló, le salvó la vida la asna a Balaam. Pero en fin, Balaam, con el permiso de Dios, se dirige a Moab y pues se presenta con Balac. Pero en vez de maldecir a Israel, bendice 3 veces. 3 veces bendijo Balaam a Balac. Balac se enojó muchísimo. Balac, eso lo leen en Números 23, capítulo 23, versículo 25. Balac dice, entonces Balac dijo a Balaam, ya que no maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que decir? Entonces Balac, el rey de Moab, estaba tan enojado que le dice a Balaam, pues si no los vas a maldecir, pues al menos no los bendigas. O sea, si no me vas a ayudar, por lo menos no me estorbes. Pero bueno, y después de esto, Balaam y Balac se separan. Cada uno se va por su lado. Cada uno regresó a su tierra. Pero de inmediato en el capítulo 25 se nos narra que así como si fuera de la nada, el pueblo empezó a fornicar con las moabitas y también con las madianitas. Vamos a Levítico 25. Vamos a leer versículo 1, 2 y 3 de Levítico 25. Y dice, moraba Israel en Sittim, es una parte del valle de Moab, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Levítico 25. 25. Capítulo 25, versículo del 1 al 3. ¿No es 25? No, 25. Creo que lo anoté mal. Bueno, ahorita les digo bien el texto. Vamos a ver. Creo que es Números. Números 25. Sí, perdón, era Números. Que escribí aquí el Levítico. No, era Números 25. Números 25, del 1 al 3. Era Números. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel.
Es en Números 25. Ahora, pues ustedes ven el relato de Números 24, perdón, pues ahí estaba Balaam y Balac discutiendo, y luego llega Números 25 y de la nada cambia como que cambia de relato, ¿no? Como que de la nada empezaron a fornicar. Pero la explicación llega hasta Números 31. En Números 31, 16 se nos dice el nombre del autor intelectual de este delito. Números 31, versículo 16 dice: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Son Números 31, 16. Entonces, pues, el que da este consejo de que las moabitas y madianitas tentaran o sedujeran a los israelitas fue Balaam. Balaam dio el consejo. Y Balaam actuó por codicia. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pedro: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es decir, Balaam actuó por codicia. A Balac le ofreció a Balaam dinero, le llegó al precio. Pero como Balaam no podía maldecir a Israel, encontró otra forma para cobrar y que pues Balac lograra destruir al pueblo de Israel. No lo logró destruir, pero sí le hizo muchísimo daño, muchísimo daño. Entonces el pecado de Balaam fue guiar a otros hacia el pecado por ganancia personal. Y eso es algo terrible porque Balaam conocía la forma en cómo podía destruir al pueblo. Él sabía cuál era la debilidad de muchos israelitas y no dudó en usarla a cambio de dinero. Y peor tantito, él conocía la voluntad de Dios. Sabía que la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, y no le importó la voluntad de Dios, la desechó a cambio de dinero. Ahora, Dios hizo castigo, Dios hizo juicio, porque en Números 31, pero en el versículo 7 y 8 se nos narra el desenlace de Balaam. Números 31, 7 dice: y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces, este Balaam terminó siendo ejecutado por dar ese mal consejo, ese consejo a cambio de dinero. Y de nada le sirvió su dinero, porque eso fue casi de inmediato de lo acontecido en Números 25. Entonces, igual no pudo disfrutar mucho de su riqueza. Fue ejecutado. Ahora, hay algo interesante. ¿Quiénes fueron los que pecaron aquella vez en Moab? ¿Quiénes pecaron? O sea, sabemos que los israelitas, pero ¿qué generación pecó? Los que pecaron allí no fue la primera generación. De hecho, este suceso aconteció más o menos un año antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida. O sea, quienes pecaron fue la generación de la promesa, la generación que estaba destinada a conquistar la tierra prometida. Eso ocurrió aproximadamente un año antes de que de entrar a la tierra prometida. O sea, 39 años después de que salieran de Egipto, esa generación, la última generación, fue la que pecó. La última generación antes de entrar a la tierra prometida. O sea, de esa generación que se supone que iba a tomar la tierra prometida, ellos fueron los que pecaron. Así como sus papás o abuelos pecaron en el monte Sinaí, así ellos también pecaron en un pecado similar, en idolatría y en fornicación. Ahora recordemos cómo Pablo compara el caminar de un cristiano con una carrera, y él habla de una recompensa, que eso lo leíamos hace como 3 meses. Él habla de una recompensa corruptible para los atletas, pero incorruptible para los cristianos, y dice que pues el atleta lo que persigue es la recompensa. Ahora, de aquí lo que nos dice Números y el apóstol Pablo, entre 23,000 y 24,000 hombres hebreos perecieron poco antes de obtener la recompensa. Una recompensa que les había costado cientos de años de esclavitud, 40 años de peregrinaje en el desierto, y todo eso lo echaron a la borda poco antes
de entrar a la tierra prometida. Tanto esfuerzo, tanto sufrimiento echado a la basura, porque no supieron rechazar el pecado. Y estaban muy cerca, a muy poca distancia, estaban cerca de Jericó, de entrar a la tierra prometida, de conquistar Jericó, y cayeron en pecado. Es algo para alarmarse. Ahora, de eso sería interesante mencionar un par de cosas. Que en primer lugar, este conflicto no debió acontecer. Si vemos Deuteronomio 2, no se los voy a leer, pero ustedes para que lo tengan. En Deuteronomio 2, Moisés cuenta que Dios le prohibió a Israel atacar a dos pueblos. En primer lugar, a los descendientes de Esaú. Y les da la razón, les dice que a los descendientes de Esaú no debían de atacarlos porque eran sus parientes, era a los edomitas. Y luego al segundo pueblo que no debían de atacar era a los descendientes de Lot, a los moabitas y a los amonitas. Entonces, en general, a esos tres pueblos, Israel tenía prohibido hacer guerra, a los descendientes de Esaú y a los moabitas y a los amonitas. Y Dios les da la razón. Dios le dice a Moisés que él había dado esas tierras a los moabitas y a los amonitas, y por eso no debían de ser tomadas por Israel. De Moab para arriba, todo era de Israel, pero de Moab para abajo tenían que respetarlo, porque esas eran tierras que Dios le había concedido a los de Esaú y a los de Moab y a los de Amón. Entonces, pues ese conflicto entre Moab e Israel no debió ocurrir, simplemente no debió de suceder. Pero pasa que este rey Balac temió a Israel, porque había derrotado, como les digo, al rey de Arad, a los amorreos, a Og, rey de Basán. Ahora, curiosamente, Israel tampoco quería conquistar esas tierras. Israel no comenzó ninguno de esos tres conflictos que les menciono, que les estoy mencionando: el conflicto contra Arad, el conflicto contra los amorreos y el conflicto contra el rey de Basán, contra Og. Israel no comenzó ninguno de esos tres conflictos, porque el rey de Arad inició las hostilidades. El rey de Arad se quiso pasar de listo y atacó de sorpresa a los israelitas. Luego el rey Sehón, el rey de los amorreos, Israel fue con el rey Sehón y le pidieron un salvoconducto, es decir, que le pidió permiso para pasar por la tierra de los amorreos, y hasta le dijeron: si nosotros tomamos algo, te lo pagamos, no queremos problemas. ¿Y qué hizo el rey de los amorreos? Los atacó a Israel de sorpresa. Fue un ataque cobarde, de sorpresa. Pero la intención de Israel no era atacar a los amorreos. Ellos querían pasar nada más por ahí para llegar a la tierra prometida, que era la tierra que Dios les había otorgado en promesa, ¿no? Entonces tampoco debió ocurrir eso. Y además, todavía para acabar de amolarla, Sehón era enemigo de Balac. Los amorreos y los moabitas eran enemigos. En Números 21, ahí si quieren acompáñenme, Números 21, versículo 26. Todo eso que les estoy diciendo viene en Números 21. En Números 21, versículo 26 dice: porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. O sea, el rey de Balac estaba tan preocupado por los israelitas, cuando los israelitas, a pesar de que no querían atacar a los amorreos, lograron derrotar a los amorreos y quitarle un enemigo a Balac. O sea, hasta Balac debió estar agradecido con los israelitas por eliminar a un enemigo de ellos. Entonces, pero sea que lo que fuera, no era la intención de Moisés conquistar aquellas tierras. Y no solo era la intención, era la orden de Dios no conquistar o no atacar a esos pueblos. Pero lo único que querían era llegar a la tierra que Dios les había prometido. Tampoco era el deseo de Dios un conflicto con Moab. Incluso Balac debía, como les digo, estar agradecido con Israel por haber derrotado a su mayor enemigo, a su opresor, porque al final Sehón era opresor de los moabitas. Ahora, el segundo aspecto que les digo que es interesante tiene que ver con los censos. En Números 1 se nos menciona que se realiza el primer censo de Israel. Eso fue 13 meses después de la liberación de los israelitas de Egipto. En Números 1 se nos menciona que se lleva a cabo el primer censo,
y se contabilizan 603.550 personas aptos para la guerra de las 12 tribus. Ahora, en Números 26, que es un capítulo después de la fornicación con Moab y el pecado de la idolatría, se hace otro censo. O sea, el segundo censo que se realiza en Israel fue después del montón de personas que murieron por causa de este pecado. Mayormente para saber cuántos habían muerto, o sea, para saber cuál había sido el hacer inventario, aquí dice el hermano. Y se realiza este segundo censo en Números 26 y se contabiliza a 601.730 personas. Hubo un ligero descenso de la población. Claro que no fueron las únicas mortandades, como Israel pecaba a cada rato se morían miles de personas, pero esta fue la peor de todas, esta fue la mortandad más grande que hubo en Israel. Pero es interesante porque luego menciona por tribu, cuánta gente había por tribu en el primer censo y en el segundo censo. Que hay 39 años de diferencia más o menos, 38 años de diferencia entre cada censo. Ahora, 5 de las 12 tribus decrecieron, tenían menos población, pero de esas 4 tribus, de esas 5, decreció pero no mucho. Pero hay una tribu en especial que tuvo un descenso, pero un descenso increíble, un descenso terrible, que fue la tribu de Simeón. La tribu de Simeón, del segundo censo al primer censo, más bien del primer censo al segundo censo, tiene una caída del 62% de su población, más de la mitad de su gente. En el primer censo tenía 59.300 hombres aptos para la guerra. De hecho, era la tercera tribu más poblada de Israel. Solamente estaba detrás de Judá y de Dan, y luego llegaba a Simeón como la tercera tribu más grande de Israel. Y ya en el último censo, en ese censo de números 26, era la tribu con menos personas. Tenía apenas 22.200 personas en el segundo censo. Y este hecho cobra más relevancia si leemos Génesis 49. Ahí vamos a Génesis 49 para que lo lean. Génesis 49, versículo del 5 al 7. Dice Génesis 49 del 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esa es una profecía de Jacob. Jacob, antes de morir, llama a todos sus hijos y a cada uno le dice una profecía. Y es curioso porque casi todas las profecías son de bendición. A todos sus hijos les dice una bendición de alguna forma, de que te va a ir bien, o a ti tú vas a tener mucho, en ti van a tener descanso tus hermanos, cosas. Pero a Simeón y Leví los maldice. Es una profecía de maldición, es una profecía de castigo. Porque ellos, recordemos lo que sucedió con Dina, su hermana. En su furor asesinaron a todos los hombres de Siquem, a todos, en contra de la voluntad de su padre. Por eso aquí Jacob resalta la ira de Leví y de Simeón. ¿Y cuál era su castigo? Pues que ellos no iban a tener heredad en la tierra y que iban a ser esparcidos entre todos sus hermanos. Y este de hecho cobra aún más relevancia si vamos a Deuteronomio 33. Ya ustedes lo leen cuando tengan tiempo, porque en Deuteronomio 33, poco antes de que Moisés muriera, que partiera, Moisés pronuncia bendiciones a todas las tribus de Israel, excepto a una, a la tribu de Simeón. A la única tribu que Moisés no bendice es a la tribu de Simeón. Ahora, no se sabe por qué no la bendice, porque la tribu de Simeón todavía seguía existiendo. Algunos piensan que era porque la tribu de Simeón era tan pequeña que no tenía caso bendecirla. Algunos creen, y como vemos, según el censo, la tribu más pequeña de Israel en este momento era la tribu de Simeón.
¿Qué versión es? Pues sí, sí, fue tremendo el castigo. Ahora, vamos a Números 25, regresemos a Números 25, porque hay un versículo que hace que todo esto concuerde. Números 25, capítulo 25, versículo 14. Números 25, todo el capítulo habla del pecado de Israel con los moabitas y con los madianitas, pecado de idolatría y de fornicación. Números 25, 14 dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. O sea, ahora pues como que todo concuerda. Entonces por ese versículo y por el enorme descenso de la población y por la maldición que había pronunciado Jacob a Simeón y Leví, es que se cree que la mayor parte de los que pecaron en Sittim eran de la tribu de Simeón. Casi todos los que murieron en aquella ocasión pertenecían a la tribu de Simeón. Es algo curioso porque solamente fue una tribu. O sea, seguramente pecaron gente de todas las tribus, pero la mayor parte de los que pecaron pertenecían a Simeón. ¿Qué pasó ahí? Obviamente falló el liderazgo, aquí hay un líder. Recordemos que este Simri cometió una cosa que se atrevió a algo que era inverosímil, a algo tan descarado que era llevar a esta señora, a esta madianita, delante de Moisés. Pasó con la madianita delante de Moisés y del sacerdote. Entonces, se las mostró pues y pasó de largo. Sí, porque dice que es delante de la presencia de Dios. Y delante del liderazgo de Israel. Y el liderazgo estaba en el tabernáculo. Cuando ocurrieron problemas así, Moisés se iba al tabernáculo para comunicarse con Dios. Entonces, obviamente, no estaban en el tabernáculo, pero sí estaban cerca del tabernáculo. Veamos el versículo 6, que es donde dice eso. Ahí mismo en Números 25, verso 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, este Simri, o sea, es que es algo tan ridículo que realmente no tiene sentido. Siempre se atrevió a llevar a esa madianita para fornicar con ella. Pasó cerca del tabernáculo donde estaba Moisés, donde estaba el sumo sacerdote Aarón, donde estaban toda la familia sacerdotal, donde estaban los únicos fieles que estaban llorando, lamentándose por lo que estaba aconteciendo, y la llevó, se la paseó a Moisés y Aarón, y se fue a su tienda para pues hacer sus cosas con la señora. Era tal la gravedad del delito que el nieto de Aarón tomó una lanza, Fines, fue hasta la tienda donde estaba este Simri y la señorita esta, y los atravesó, los mató. Y ustedes leemos que cesó la mortandad. Ahí lo pueden leer en Números 25, que en cuanto Fines mató a estas dos personas, cesó la mortandad. Ese es uno de los pecadores más descarados de las Escrituras, este tal Simri. Es otro grado de cinismo, lo de Simri. Era uno de los jefes de la tribu de Leví, de Simeón. Cesó la mortandad. Y aquí lo mismo, alcanzaron a morir 24,000, seguramente todos de la tribu de Simeón. Los dos señoritos. Ahora, aquí se puede hacer un breve paréntesis para hacer una comparación entre Leví y Simeón, porque ambos fueron maldecidos por Jacob, por su padre. Fueron maldecidos porque ambos eran muy violentos y fueron castigados con la dispersión. Pero ambos tuvieron la oportunidad de demostrar su valía delante de Dios. Los levitas fueron la única tribu de todo Israel, la única tribu que se mantuvo fiel en el monte Sinaí. Cuando Moisés dijo, ¿quién está con Dios? Los únicos que respondieron fue la tribu de Leví. Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 25 y 26. Éxodo 32.
Se los leo. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículo 25 y 26. Dice el versículo 26, y se juntaron todos los hijos de Leví. Entonces, nótese cómo Moisés hace un llamado, pero no hace un llamado a su persona o a su liderazgo como porque Moisés era levita, era de la tribu de Leví. Él dice: no, vengan aquí mis parientes. No, dice Moisés, hace un llamado a todo el pueblo. ¿Quién está con Dios? No, ni siquiera era ¿quién está conmigo? Es ¿quién está con Dios? Y los únicos que respondieron, y dice ahí, fue toda la tribu de Leví. Fueron los únicos que lograron responder. ¿Y cuál fue la recompensa de los levitas? Pues en el versículo 29 lo dice. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Se cumplió la maldición, fueron dispersados, los levitas no recibieron territorio, estaban entre sus hermanos, pero más que maldición era un castigo. Ese castigo se convirtió en bendición para los levitas y se convirtió en maldición para los simeonitas. ¿Pero por qué pasó eso? Porque en el momento justo, en el momento de verdad, una tribu respondió. Y las dos estaban en una situación similar, tanto los levitas como los simeonitas se enfrentaron a una situación de idolatría y de fornicación, de desenfreno, pero uno respondió ante Dios siendo fiel y otro respondió pues fornicando. Fue entre el liderazgo, pero ya es que también es una decisión de cada uno. Los simeonitas decidieron por sí mismos pecar, y los levitas decidieron responder al liderazgo de Moisés. Pero es interesante porque las dos tribus pues fueron castigadas por Dios de la misma forma, pero un castigo se convirtió en una bendición para uno y otro en una maldición para la otra tribu. Ahora, esta tercera advertencia que hace el apóstol Pablo es en contra de la fornicación, y cuando menciona la fornicación en realidad se está refiriendo a cualquier tipo de pecado de índole sexual fuera del matrimonio, llámese fornicación, adulterio, lo que sea. Y ese pecado pues se había hecho presente en muchas iglesias cristianas, como ya hemos mencionado, se hizo presente en la iglesia de Corinto, se hizo presente en las iglesias de Apocalipsis 2, en la iglesia de Tiatira y Pérgamo, que en esas iglesias se toleraba la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de aquella tal señora Jezabel, que nadie sabe qué onda con esa señora, pero sí se sabe que se enseñaba a sacrificar, a comer los sacrificados los ídolos y a fornicar. Entonces, pues se aparecen las escrituras en iglesias, y ni hablar en las iglesias modernas. Yo creo que todos aquí conocen casos en iglesias modernas de índole sexual, casos que han aparecido, o todos aquí hemos escuchado que en tal iglesia ocurrió tal cosa, o en tal iglesia este pastor se metió con una hermana, o este ministro de alabanza se metió con esta hermana, o cosas por el estilo. Ocurren con mucha frecuencia, a pesar de que no debería de suceder. Y si se revisan las enseñanzas de Pablo, se descubrirá que Pablo en realidad hacía muchas advertencias, amonestaciones, recomendaciones con relación a los pecados sexuales. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 y 4 dice Pablo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí cuando Pablo dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 4, cuando habla de santificación, santificación aquí significa pureza. Es decir, que la voluntad de Dios es que los cristianos seamos puros. Y la forma, de acuerdo a este texto, en cómo se consigue esa pureza, es apartándose de la fornicación. Y Pablo hace más recomendaciones, ahí mismo en 1 Corintios 7, capítulo 7, versículo 2,
Pablo le hace la siguiente recomendación a los cristianos de Corinto: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Que aquí la interpretación usual es que Pablo está hablando del matrimonio como una forma de prevenir la inmoralidad. Dice Pablo: el que no se aguante, pues que se case. Que el que no soporta el celibato, pues en vez de estarse ahí quemando, dice Pablo, cásese. O sea que el matrimonio también es una forma de prevenir la inmoralidad. Y Pablo dice: cásense los que no aguanten. ¿Para qué se van a andar pecando? ¿No? ¿Para qué se arriesgan al pecado? ¿No? Y hasta Pablo nos dice que hay que huir de la fornicación. En 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 18, Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y recordemos que Pablo hace otra orden apostólica similar contra la idolatría, que lo hemos estado leyendo mucho cuando tengo la oportunidad de estar con ustedes. En 1 Corintios 10, 14, Pablo dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, es la misma orden, pero una cosa es huyan de la idolatría y la otra es huyan de la fornicación, pero es lo mismo, huyan. Y este huir, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Este huir indica no solamente escaparse de algo, indica también esquivar o evadir, evitar, en el sentido de prevenir. No hay mejor ejemplo que el de José, cuando pues se le acerca la Miss Poti, la esposa de Potifar, que era su amo, y lo intenta seducir. Y José, pues ya no lo podía ahí evitar, o sea, prevenir, pues. Ahí tuvo que huir, tuvo que escaparse, correr, para no se quedó ahí orando a Dios, ¿no? O sea, se agarró y corrió, huyó. Pero evidentemente José, pues había sido, la señora esta estaba trabajando con José, seduciéndolo, y obviamente José la rechazaba una y otra vez, y en este punto pues José tuvo que huir, escaparse de ella para no fornicar. Entonces, de la misma forma, los hermanos de la iglesia de Corinto y los actuales cristianos, pues tenemos esa obligación, la obligación de evitar la inmoralidad, que era muy común en la época de Pablo, porque como hemos visto, pues está historiador griego Estrabón, que mencionaba que en el templo a Afrodita había 1000 prostitutas sagradas, y mucha gente de todo el imperio romano llegaba a la ciudad de Corinto por sus placeres. Dice ese historiador griego Estrabón, que llegaba gente de muchos lugares por los placeres ofrecidos por la ciudad de Corinto. O sea, que era una clase de turismo sexual muy antiguo. Y esta inmoralidad era común en la época de Pablo, y de hecho también es común en nuestra época. Es algo que abunda. En nuestra época no este tipo específico de inmoralidad, pero sí otro tipo de inmoralidad que pues abunda en todos lados. En todos lados vemos cosas que se normaliza, ¿no? Se normaliza la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, como si fuera algo normal en todas partes. Pero los cristianos, tanto los de Corinto del primer siglo como los cristianos actuales, como dice Pablo, tenemos la obligación de huir de la fornicación, de huir de la idolatría. Ahora, hay que observar cómo los cristianos de Corinto, ellos no tenían ningún control sobre su contexto geográfico, pero sí tenían control sobre las decisiones que conciernen a la iglesia. Sobre eso sí tenían control. Es decir, sobre lo externo, los cristianos tenemos poco o ningún control, pero sí en las cuestiones internas, como por ejemplo nuestras personas, nuestra familia, nuestra iglesia. De hecho, es obligación de la iglesia mantenerse santa. Y ahí pues ya interviene toda la congregación en conjunto, un hermano apoyando a otro, redarguyendo, instruyendo, amonestando. Ahí entra, como dice el hermano Tomás, el liderazgo de la iglesia, el liderazgo en el caso del pueblo de Israel de sus líderes, de los jefes de las tribus, en el caso de la iglesia de los pastores. Pero no solamente el liderazgo entra, toda la iglesia, es obligación de toda la congregación. Y vamos a ver un caso, el caso del incestuoso. Y vamos a 1 Corintios 5, que es donde se trata el caso del incestuoso. Pero vamos a comenzar leyendo del versículo 9
1 Corintios 5, del verso 9 al 13. Pablo dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Ese perverso se refiere al incestuoso. Quiten ese pervertido, dice. O sea, estos versículos son muy reveladores porque nos enseñan la forma en cómo el cristiano hace diferencia y cómo debería de hacer esa diferencia. La diferencia en el trato entre un cristiano y un inconverso, y la diferencia en el trato entre un cristiano y un falso cristiano. Y aquí el no se junten indica o significa mezclarse o asociarse. Y Pablo dice, no sé, los he escrito esto para que no absolutamente, dice, no absolutamente con los de este mundo. Y esa absolutamente indica en todos los eventos, en todo caso. Entonces Pablo lo que les está diciendo a estos cristianos es que es imposible que el cristiano espere santidad de un no cristiano. De hecho, ni siquiera deberíamos de esperar tal cosa, porque pues un no cristiano se va a conducir conforme como le dé su gana. Entonces el cristiano no puede ser riguroso con los que no son cristianos. En cambio, la cosa cambia cuando es dentro de la congregación. Un cristiano sí debe de esperar santidad de otro cristiano. Y ocurre mucho en las congregaciones que parece que la tolerancia se practica dentro de la congregación y que somos intolerantes fuera de la iglesia, cuando debería de ser al revés. La tolerancia se debe practicar para fuera de la congregación, y dentro de la congregación hay que ser intolerantes con el pecado. Y es algo que vamos a ver un poquito después. Tenemos el caso de Lot, ¿no? Lot en 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 7, se nos dice que Lot estaba como hastiado de la conducta de sus vecinos. No, versículo 7 de 2 de Pedro 2, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Eso es una buena señal, porque Lot se sentía hastiado, se sentía horror, ¿no? Asco por las cosas que hacían sus vecinos, la gente de Sodoma y de Gomorra. Pero Lot no hacía nada por ellos. No les hablaba, no intentaba corregir su conducta, no hacía nada. Y en el momento de la verdad, pues nadie le hizo caso a Lot. Es más, sus yernos lo tildaban de loco, su familia lo tildaba de loco. Entonces, cuando Pablo Corinto nos escribe que pues él no nos manda a no juntarnos con los inconversos, es algo más o menos lo que sucedió con Lot. O sea, Lot parece que evitaba, que sentía así repugnación por los pecadores, pero no hacía nada por ellos. Y muchos cristianos pasa lo mismo. Muchos cristianos se sienten mal por lo que ocurre alrededor, pero deciden aislarse del mundo, salirse del mundo. Pero eso no debe de ser así. O deciden dejar de hablar con tal pecador, o dejar de comunicarse con tal pecador. Pero si no existe esa comunicación, ¿cómo, por ejemplo, se va a predicar de Cristo? El cristiano no puede aislarse del mundo, porque como dice Pablo, pues sería necesario irnos a otro planeta. Sería necesario salir del mundo si queremos un lugar donde haya total santidad. Eso no ocurre. Eso no ocurre. De hecho, pues muchas sectas lo que hacen es aislar a sus miembros. Es una característica de una secta, el aislamiento, ¿no? Cuando el jefe de una secta le pide a sus miembros que dejen de comunicarse con su familia, que solamente pueden hablar con la gente, los miembros de la misma secta. Eso es una característica de una secta, pero el cristianismo no es una secta. En el cristianismo no nos aislamos del mundo. De hecho, eso es contraproducente, aislarse del mundo. Pero sí tenemos que rechazar
con contundencia a aquellos que llamándose cristianos hacen tales cosas, que es lo que dice Pablo del versículo 11 hasta el 13. Dice Pablo que con ellos ni hay que comer, con ellos no hay que juntarse, a ellos hay que rechazarlos de las congregaciones, no con los que no son cristianos, sino que con aquellos que son cristianos y hacen tales cosas, ¿no? En el versículo 11 dice que con ellos ni siquiera hay que comer. Y luego el apóstol Juan, en 2 de Juan, capítulo del 1, del versículo 9 al 11, nos dice el apóstol Juan que a ese tipo de personas ni siquiera hay que permitir la entrada a nuestro hogar, o sea, ni siquiera hay que recibirlos en nuestros hogares, a ese punto. En 2 de Juan, capítulo 1, del versículo 9 al 11. Si quieren se lo leo rápido, ¿no? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, no está diciendo no recibad a los no cristianos, pero pues todos tenemos aquí familia que no es cristiana, ¿cómo los vamos a rechazar? Entonces está diciendo que no reciban a los que son falsos, a los falsos cristianos, a los falsos creyentes. Y el apóstol Judas, en 1 Judas capítulo 1, versículo 23, nos dice que incluso hay que aborrecer la ropa que ellos llevan puesto, la ropa contaminada por su carne, a ese punto. Judas 1, 23. Pero les digo, hermanos, parece que muchas veces es dentro de las iglesias en donde se debe practicar esa tolerancia, de que si ves un hermano que está en pecado y que tú le dices, como dice el proceso bíblico, ¿no? A solas, después delante de 2 o 3 testigos, después delante de toda la congregación, y parece que hay muchos hermanos que por más que tú les digas que están en pecado y ellos siguen en pecado, se tolera, se mantiene ahí al hermano. Y en cambio muchos cristianos fuera de la iglesia son intransigentes, rigurosos, inflexibles, y eso no debe de ocurrir, porque como dice Pablo, no podemos esperar de un no cristiano que siga la ley de Dios. ¿Cómo va a ser eso posible? Es imposible, ¿no? Y eso es lo que les digo, que el cristiano no puede tener control en cómo se conducen los que no son cristianos, pero sí podemos tener control en lo que sucede dentro de las congregaciones. O sea, no podemos obligar a otros que no son cristianos a seguir nuestro modo de vida. De hecho, eso es contraproducente. Eso es un engaño, porque no hay convencimiento real. Y si obligas a otro a seguir ciertas normas, sin que el otro esté convencido por la obra del Espíritu Santo, no va a resultar en nada. Lo único que vas a hacer es que sea condenado al infierno y que viva infeliz, ¿no? Y tenemos el caso de la iglesia de Bitinia, que les mencionaba la semana pasada. La iglesia de Bitinia no organizó un grupo de choque o una policía moral para atrapar a todos los que iban a los templos paganos. Predicaba, y por medio de la predicación de los cristianos de la iglesia de Bitinia y del convencimiento del Espíritu Santo, esos templos estaban casi vacíos. Decía Plinio el Joven que esos templos, casi ninguna persona iba a esos templos, pero no fue obligando a otros, fue predicándoles, y para predicar pues necesita hablar. Pero el problema es dentro de las congregaciones, cuando esa tolerancia se practica dentro de las congregaciones. Y de la misma forma los hebreos no tenían como objetivo el guerrear con Edom, con Moab, con los amorreos. Ellos no querían hacer guerra contra estos pueblos, pero no tenían control sobre lo que ocurría en la mente de la gente de esos pueblos. No tenían control sobre la hostilidad que le mostraban la gente de este pueblo. Pero en un momento crucial, la tribu de Simeón eligió para mal y la tribu de Leví eligió la obediencia en situaciones parecidas, en situación de pecado, de idolatría y de inmoralidad. Entonces aquí es donde el cristiano debe de ponerse abusado, ¿no? De estar, como decía Cristo, velando y orando en momentos, porque hay momentos cruciales en la vida del cristiano que tiene que decidir. Y algunos deciden para mal y les va como la tribu de Simeón, que por cierto la tribu de Simeón fue una de las primeras tribus en desaparecer. Incluso la heredad que ellos recibieron fue dentro de la tribu de Judá. O sea, el territorio que recibieron
cuando Josué conquistó la tierra prometida, les dio un territorio dentro del territorio de Judá, y con el tiempo se combinaron ambas tribus. La tribu de Judá terminó absorbiendo a los simeonitas. Entonces pues, la tribu de Simeón fue una de las primeras en desaparecer. Y la tribu de Leví siguió durante siglos, porque ellos andaban en todo el pueblo, pero andaban esparcidos en el pueblo para educar, para enseñar de la ley de Dios, y hasta ellos recibían una clase de diezmo para el sostenimiento de los levitas. O sea, en realidad no tenían que preocuparse mucho por esas cosas. Y luego llegamos al caso del incestuoso. Es un caso que disgusta, que enoja mucho al apóstol Pablo por la corrupción moral que mostraba la iglesia de Corinto. Y pues ese es probablemente el caso más famoso en cuanto a inmoralidad del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se nos menciona un caso parecido. Es el caso más famoso y el más descarado, de hecho, y quizá el de todas las escrituras, de toda la Biblia. Hay un caso parecido con Absalón, que Absalón abusó de las concubinas de su padre. Quizá ese sea comparable, equiparable, pero dentro del Nuevo Testamento es el caso más descarado de inmoralidad sexual. Y leemos 1 Corintios 5, versículo 1 y 2. Primera de Corintios 5, 1 y 2. Dice Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces Pablo se refiere a la inmoralidad de un miembro de la iglesia, con relación a su madrastra. No era su madre biológica, era su madrastra. Ahora, no se nos dice si esta mujer era cristiana, si asistía a la congregación. Tampoco se nos menciona información sobre el padre. O sea, que si la señora todavía estaba casada con el padre, si estaba divorciada o si enviudó y el hijo aprovechó para meterse con su madrastra. Pero eso al final da igual, porque como sea es pecado, como sea lo prohíbe las escrituras, porque es una prohibición que viene desde Levítico 18:8, capítulo 20, versículo 11, Deuteronomio 22:30, 27:20. Todos esos versículos nos menciona que hay una prohibición de que haya una relación entre un hijo y su madrastra. Y de hecho, este delito, el castigo del delito, era la muerte. La pena por este delito era la ejecución. Entonces llama la atención dos cosas, ¿no? En primer lugar, que Pablo señala que este pecado ni siquiera se escuchaba entre los no cristianos, y en segundo lugar, el reclamo del apóstol Pablo a toda la congregación. Ustedes leen en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Él está hablando a toda la iglesia, no a unos cuantos. Y eso en una sociedad tan liberal como la sociedad de Corinto del primer siglo, esta cosa, aún en esa sociedad liberal, esta cosa causaba asco, repulsión. Hasta Platón, el gran filósofo griego, en una de sus obras, él habla precisamente en una partecita de sus obras sobre el incesto. Y Platón se refiere, un filósofo griego, a que había una ley no escrita que protegía a los hijos o hijas de la pasión de sus padres. Fíjense, y dice Platón que esta ley no escrita impedía siquiera que los padres pensaran en esas cosas. Y todavía Platón remata diciendo: semejantes acciones están prohibidas, son detestadas de los dioses y llevan consigo la más extrema infamia. Platón está hablando del incesto.
O sea que aún entre los filósofos griegos, que tampoco eran el caso de pureza y de santidad, que no eran castos, aún entre ellos este tipo de cosas eran cosas repugnantes. Como dice Platón, llevan consigo la más extrema infamia, son detestadas por los dioses, y quienes cometen esas cosas, dice Platón, la más extrema infamia. Luego en la literatura griega incluso se aborda este tema, ¿no? Está el cuento, la historia, la tragedia de Edipo, que todos aquí hemos escuchado en alguna ocasión, pero fíjense cómo termina la tragedia de Edipo. Termina en un parricidio, en un suicidio y en un destierro, ¿no? Edipo mata a su padre, su madre cuando se da cuenta se suicida, y Edipo se termina, creo que sacando los ojos, y se destierra a sí mismo. Entonces aún quienes abordan esos temas, los abordan con sumo cuidado, como si fuera una cosa detestable, como si fuera un castigo, este tipo de pecado como el incesto. Y luego hay otros emperadores que cometieron incesto, pero fíjense qué emperadores cometieron incesto: Calígula y Nerón, dos de los emperadores más crueles, depravados del primer siglo, y ambos se metieron con sus mamás, y ambos fueron detestados por el pueblo y por el Senado. Incluso a los dos los asesinaron sus soldados. Bueno, en el caso de Nerón no lo asesinaron, pero el Senado lo condenó a la crucifixión. Le iban a crucificar, y como Nerón no quería ser crucificado, se terminó suicidando con ayuda de un esclavo suyo. Dijo: mátame porque no quiero que me crucifiquen. Entonces vemos cómo aún en el mundo antiguo, cuando hablamos casos de incesto, es para hablar cosas de tragedias, ¿no? Cosas que terminaron mal, de personas que fueron detestables, como Nerón o como Calígula. Investiguen la vida de Nerón y Calígula, son los peores emperadores del Imperio Romano del primer siglo. No hay peores emperadores que estos, y la historia los recuerda con asco. Entonces, que ocurriera dentro de la iglesia de Corinto que un cristiano se metiera con su madrastra, era algo tan escandaloso que aún para los gentiles esas cosas eran vergonzosas, no ocurrían entre los gentiles. Y Pablo estaba consternado, ¿no? Pablo lo que hace es zarandear espiritualmente a los cristianos, como darles una cachetada espiritual para que estos reaccionaran, porque no reaccionaban los hermanos. Su orgullo les impedía actuar, y ante su desinterés Pablo les dice: yo voy a juzgar. Como ustedes no hacen nada, pues yo, que no estoy presente físicamente, pero sí estoy presente en espíritu, yo voy a juzgar. Ahora, Pablo, fíjense que lo que dice en el versículo 2, que es probablemente el versículo que causa más intriga: y vosotros estáis envanecidos. Ustedes tienen orgullo, están orgullosos. Ahora, ¿qué era lo que les causaba envanecimiento? ¿Qué les causaba orgullo? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Qué es aquello que les causa orgullo? Y luego dice, se refiere a toda la iglesia: ustedes, toda la congregación está envanecida. Y eso lo podemos contrastar con lo que hablaba Pablo en el capítulo anterior. En 1 Corintios 4, versículo 18, Pablo dice: mas algunos están envanecidos. Pero aquí es distinto, porque ese más algunos se refiere a aquellos que estaban envanecidos por el problema de las facciones, que algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. En 1 Corintios 4. Pero dice algunos, ¿no? No todos. Pero en el capítulo siguiente dice: ustedes, como si fueran toda la iglesia, todos. Por eso les digo que este es un tema que concierne no solo al liderazgo, concierne a toda la congregación, cuando hay un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Es algo que concierne a toda la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿en qué estaban orgullosos? ¿Qué les causaba envanecimiento? Algunos dicen que lo que les causaba envanecimiento era su malentendida libertad en Cristo, que algunos decían: no, por la libertad en Cristo que tenemos podemos hacer determinadas cosas, y estaban envanecidos. Hay otros que dicen que estaban envanecidos con el pecado del incesto, que les gustaba, no, que les causaba orgullo que tener a un incestuoso, como si fuera algo liberal, una novedad. Algunos dicen.
Ahora, pues esas cosas las hemos escuchado de otros cristianos que llevan cierta clase de vida y dicen, no, el único que me puede juzgar es Dios. Es una clase de envanecimiento. Ahora, yo no estoy a favor de ninguna de esas dos cosas, porque yo creo que los hermanos de la iglesia de Corinto no eran tontos. Ellos sabían que eso estaba mal. Y no creo que se sintieran orgullosos de tener un incestuoso, porque si hubieran tenido orgullo del pecado del incesto, todos hubieran sido incestuosos, hubieran más casos de incesto, pero no es tal el caso. Más bien, a mi parecer, ellos sentían orgullo de defender a un supuesto hermano, no a lo que hacía el hermano, sino defender al hermano, como si fuera un miembro de una comunidad suya, ¿no? Era miembro, decían, un cristiano, pues voy a defender a ese cristiano. Que si el cristiano es pecador, no importa, yo lo voy a defender. Pero no defendían al cristiano porque fuera incestuoso, defendían al cristiano porque supuestamente era un cristiano. Digo, son varias teorías, pues yo les pongo las teorías y que cada quien piense lo que crea, ¿no? Lo que Dios le revele. Y a lo mejor era un líder, peor tantito. Porque eso pasa mucho en las iglesias, ¿no? Cristianos que son malos y que son defendidos por la iglesia, no por lo que haga en sí, sino porque pertenece a esa iglesia. Y no solamente ocurre dentro del cristianismo. Hay un caso de un diputado mexicano, exdiputado, a lo mejor ustedes escucharon el caso hace un par de años, en 2021, que abusó de un muchacho, de un menor de edad. Y fíjense, esa noticia, pues en lo personal, cuando veo noticias de escándalos de diputados, me da igual, no me llama la atención, digo, pues un diputado que hace una tontería más, ¿qué novedad hay? Pero lo que sí me causó novedad, lo que me causó sorpresa, es lo que respondió gente de su propio partido. Este diputado es agarrado infraganti, bueno, no infraganti, sino que el muchacho logra escapar, llama a la policía, agarran al diputado, el diputado hace uso de su fuero como diputado y no va a la cárcel, es que va a la cárcel esa noche, luego va a trabajar a eventos de su trabajo y luego el diputado se contacta con la madre para ofrecerle dinero a cambio de que la madre callara. Y se hace un escándalo porque se publica el video, el audio de la llamada entre el diputado y la madre, se hace un escandalazo. Entonces van con el coordinador del grupo parlamentario de este diputado, del partido de este diputado, y le preguntan al coordinador qué opina que en su partido haya alguien acusado de abuso sexual a un menor, a un hombre menor. Y fíjese lo que responde el miembro de su partido, responde, pues es que yo no puedo opinar porque yo respeto las decisiones personales y la vida personal de la gente del partido, ¿sí? Yo no quiero opinar porque respeto el derecho ajeno es la paz, así dijo el coordinador del grupo parlamentario del partido de este diputado. Y luego le preguntan al coordinador del grupo parlamentario que qué iban a hacer, si le iban a echar del partido, qué onda. Y el coordinador del grupo parlamentario les responde, no, porque lo que hizo lo hizo fuera del horario laboral, no lo hizo en su función como diputado, lo hizo en su vida personal. Así respondió el coordinador del grupo parlamentario. Ahora, si ustedes van con cualquier político y les dicen, dentro de tu partido, ¿tú aceptarías a un violador? Todos te van a decir que no. Pero en el momento de la verdad, cuando hubo un violador dentro de ese partido, ¿cómo respondió este miembro del mismo partido? Claro que él en ningún momento se va a sentir orgulloso, el miembro del partido, de que en su partido haya un violador, pero lo defendió a su compañero diputado, a pesar de que había en ese momento muchísimas pruebas, entre ellas ese audio del diputado intentando sobornar a la madre, y aún así lo defendió. Pero no tanto por el delito en sí, sino en su afán de defender a alguien de su partido, de su comunidad. Y así ocurre dentro de muchas congregaciones. Muchos cristianos están cegados, que de pronto surge un pecado dentro de la iglesia, y en vez de tratar al pecado, se llenan de orgullo, de envanecimiento, y deciden defender a su hermano de los ataques externos.
Pero eso es lo que les digo, la tolerancia no se debería de practicar dentro de la iglesia. O sea, cuando se sigue el orden bíblico de amonestar a solas, después delante de testigos, después delante de toda la congregación, y si aún decide neciamente seguir en su pecado, ¿qué se debe de hacer? Sacarlo de la iglesia. No se puede tener orgullo de ese tipo de cosas, no se puede defender. Pero visto desde fuera, es fácil decirlo. Es muy fácil decir que, siendo político, no, nosotros no vamos a defender a un violador nunca. Pero cuando llega el momento, sucedió. Y dentro de las iglesias cristianas podemos decir, en esa iglesia nunca va a ocurrir tal cosa. Pero cuando llega el momento, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿qué se hará? Y cuando llegó el momento, la tribu de Simeón falló, no pasó la prueba y fueron castigados por Dios. Entonces, la orden de Pablo es clara. El versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando dice entregado a la carne, entregado a Satanás, se está refiriendo a que sea expulsado de la iglesia, que sufra la excomunión. Y en el mundo, pues no va a estar bajo la protección espiritual de la iglesia, va a estar a expensas del enemigo. Y cuando dice para que sea salvo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, Jesús no está diciendo que por ser entregado al mundo va a ser salvo, sino que piensen ustedes en la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo ocurrió algo similar. El hijo pródigo se aneciaba en querer recibir su herencia y el padre se la dio y dejó que el hijo pródigo hiciera lo que quería. Y el hijo pródigo se fue al mundo y se fue a la perdición del mundo y ya no tenía la protección de su padre. Pero en determinado punto, por los golpes de la vida, las consecuencias de su pecado, el hijo pródigo se arrepintió y volvió en sí, dice las Escrituras, y volvió con su padre. Entonces cuando dice, porque hay otro texto en las Escrituras en el que Pablo también menciona que entregó a Satanás a otras dos personas, se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que vamos a sacarlo de la iglesia, no para siempre, no es una expulsión permanente. Vamos a sacarlos para que ellos sigan en pecado, porque ellos no quieren cambiar, ellos son necios, se anecian en su pecado y que sean castigados por Dios. A ver si en el mundo, en algún punto como el hijo pródigo, vuelven en sí y se arrepienten y regresan a la congregación. Y de esa forma, pues hay un arrepentimiento genuino y hay salvación. Y fíjense que estuvo bien la movida, porque en 2 de Corintios y en la segunda epístola, pero en el capítulo 2 hay una sección del versículo 5 al 11 de 2 de Corintios 2, verso del 5 al 11, en el que Pablo pide que a la iglesia se perdone a un ofensor. No se nos menciona de forma explícita que fuera el incestuoso de la primera carta, pero la mayor parte de los comentaristas y de los teólogos creen que es el mismo. Entonces, seguramente, muy probablemente es el mismo. No sabemos qué ocurrió con el incestuoso, qué le ocurrió en el mundo, no sabemos cómo Dios lo castigó, de qué forma o cómo dicen en el mundo, cómo la vida lo castigó, cómo le fue en la feria, ¿no? No sabemos qué pasó, pero en determinado punto, como el hijo pródigo, ese incestuoso volvió en sí y quería ser admitido en la comunidad cristiana. Y parece que los hermanos de la iglesia de Corinto lo rechazaban, no querían a ese ex incestuoso. Pero Pablo les dice que hay que perdonarlo y que hay que reintegrarlo a la comunidad cristiana, porque el chiste no es que se pierda, el chiste es que se salve. Y de hecho para eso lo entregaron a Satanás, para que se arrepintiera, para que los zarandearan, unas cachetadas espirituales. Entonces, y todo esto sirvió para bien, porque no solamente se protegió a la iglesia de la levadura de un pecador, también se logró que ese pecador, tiempo después, se arrepintiera y se salvara. Entonces, hermanos, al final lo que Dios espera de nosotros como cristianos, de su iglesia, es santidad, es estar libre de mancha. Como dice Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como la iglesia se debe de presentar delante de Dios. O también Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo del 1 al 8, habla una cosa similar. En el versículo 3 dice Pablo: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego en el versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esa es la condición a la que Dios nos mandó. Entonces, la iglesia de Cristo, la que es la verdadera iglesia de Jesucristo, se debe de caracterizar por su santidad. Y la idolatría y la inmoralidad simplemente son cosas que no deberían de ocurrir, pero como vemos ocurren, y ocurren con mucha frecuencia. Pero son pecados de los que el cristiano, tal como ordena Pablo, debe de huir, ya sea de forma preventiva o si lo tienes encima, como José, huyendo. Pero en caso de que ocurran, porque pues ocurren, por desgracia ocurren, en caso de que ocurran, la iglesia tiene la obligación de aplicar disciplina e incluso expulsar a quienes persisten neciamente en estos pecados, buscando el resguardo de la congregación y el arrepentimiento del hermano que está en pecado. Y a veces ocurre y a veces no ocurre. El incestuoso pudo no arrepentirse, pero probablemente se arrepintió. Y probablemente es el pecador que mencionan en 2 de Corintios capítulo 2, muy seguramente. Y hubiera sido un buen desenlace, que si se hubiera arrepentido ese incestuoso. Pero al final es para protección de la iglesia, hermanos, y para protección del mismo pecador, para que no obtenga mayor condenación por infectar a otros con su pecado. Pero, hermanos, este fue el tema de hoy. Vamos a concluir con una oración. Dios Padre Santo Eterno, te damos gracias, Señor, porque nos permites llegar a la congregación, Padre, porque nos permitiste llegar a la congregación para alabarte, para glorificarte, Señor. Te ruego que nos ayude, Señor, a identificar aquellas situaciones de riesgo espiritual, de pecado, Señor, a mantenernos en alerta para evitar cualquier pecado de inmoralidad, Señor, de cosas que afectan nuestra santidad como cristianos, Señor. Y también te ruego que a nosotros como iglesia nos ayudes a tener la fortaleza, la entereza de afrontar, Señor, estos pecados, para que no ocurran dentro de nuestras congregaciones, o en caso de que ocurran, Señor, poder tratarlo y mantener a la iglesia en santidad, Padre. También te ruego que nos des fuerza, Señor, para responder en los momentos justos, tal como respondió la tribu de Leví, Señor, y con nuestras acciones agradarte, Padre. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.